bienvenido Gustavo, Naya, una vez más, esta vez para Espica TV. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Y bueno, tenemos una celebración, nuevamente tenemos algo que decir de Clemente Estable, y está bueno cada vez que se puede recordarlo y que estamos en la ciudad de él. Sí. Así que, y bueno, te tenemos a vos que sos experto en Clemente. Muchas gracias. Así que bueno, nos gustaría saber por qué estamos en una época especial, digamos, de Clemente, qué pasó la semana pasada, ¿no? El jueves 23 se cumplieron 125 años del nacimiento de Clemente Estable, acá en Santa Lucía. Sabemos que muy cercano, acá sobre la seccional número 2 de Santa Lucía. Y bueno, la Fundación Clemente Estable, de la cual formo parte, comenzó a realizar una serie de actividades de divulgación no solo de la vida, sino de la obra de Clemente. Y naturalmente tomamos nosotros, los de Santa Lucía, tomamos a Santa Lucía como el centro de referencia, no solo del lugar donde nació, sino además hay que tener en cuenta que este lugar en el que estábamos, en la Quinta Capurro, fue un lugar, yo diría, muy trascendente en la dirección y el sentido que cobra la vida de Clemente Estable. ¿Por qué? Porque el padre de Clemente, un italiano de origen, inmigrante, que se instala por una suerte de tierras acá a 4 o 5 kilómetros de Santa Lucía, sobre Margá, donde vienen a vivir, y es empleado de la familia Capurro. Giuseppe Stabile es un hombre muy apreciado por la familia Capurro, y bueno, digamos que toda la parte de arbolado de más de 100 años seguramente fue plantado y cuidado por Giuseppe. Indudablemente los 4 o 5 años que vive Clemente acá, en ese sentido que decíamos de la dirección y sentido que cobra la vida de Clemente, este lugar y esta zona tuvieron una influencia notable en él, porque fueron 14 hermanos, ¿no? Él es el noveno, y es el penúltimo en nacer acá en Santa Lucía. Y bueno, de los 14 hermanos, el único que siguió una ruta en su vida, construyó una vida en base a su vocación por las ciencias naturales, particularmente por la biología y por la naturaleza, hacen que estos años sean clave, porque de los 14 fue el único que se dedicó, no solo que se dedicó, que además fue un paradigma del investigador y del científico uruguayo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, objetivamente, en el año 1999, el número 1000 de búsqueda publica de que es considerado dentro del ambiente científico-pedagógico el científico más importante del siglo XX en el Uruguay. Pero eso se traslada incluso a toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Clemente Estable tiene una obra tan extraordinariamente vasta en diferentes ámbitos que para personas comunes como el que habla es muy difícil de poder abarcar y de estudiar todo lo que Clemente Estable logró realizar. De manera entonces que la Fundación considera a Santa Lucía como ese centro, ¿verdad?, de divulgación de la tarea de Clemente, pero naturalmente el hecho de que pudiera fundar el Instituto de Investigaciones Biológicas, el hecho de que haya realizado la mayor parte de su actividad científica de investigación, la realizara en Montevideo, obviamente hay algunos aspectos que se derivan, ¿verdad?, y un poco se atomizan, y la idea nuestra es realizar un poco la centralización de todo eso, y que, bueno, que quede claro que Clemente nació en Santa Lucía, pero es importante porque Clemente mismo
reivindica siempre su pertenencia a ser canario y santalucense. Eso lo reivindica siempre. El cartel que tenemos en la entrada del Prado, de Santa Lucía, él lo dice claramente, ¿verdad? Hasta dice que en sus venas corren las aguas del caudaloso Santa Lucía. Y además, todos sus hijos son contestes, incluso en conversaciones personales que hemos hablado, que hemos tenido, ellos reconocen que su padre siempre les inculcó su origen santalucense y canario, ¿no? Así que bueno, este es un momento especial en ese sentido. Después lo que vos quieras charlar, creo que dimos el contexto más o menos. Algo importante, la Fundación Clemente Estable en este momento está en un momento casi, digamos, de refundación. Y el jueves, el mismo día del nacimiento de Clemente, se realizó una actividad muy importante en el Jardín Botánico, en homenaje a Clemente, donde hubieron autoridades nacionales y de todos los ámbitos, del magisterio, ¿verdad? Incluso de las artes, porque la película sobre la llamada Clemente Estable, los aprendizajes de un maestro, se comenzó filmando acá. Tengo el honor de estar algún minutito ahí en esa película, que nada más que nada menos sobre Clemente Estable. Es una preciosa película y bueno, este ambiente fue fundamental también para iniciar la misma. El otro aspecto es que hoy se está desarrollando el encuentro de la constelación de las escuelas Clemente Estable en Tacuarembó, en la escuela 144 de Tacuarembó. No olvidemos que hace 2 años se hizo acá, en Santa Lucía, en la escuela 156, pero por ejemplo se lograron conseguir por medio de la fundación 50 microscopios, foldoscopes. Es una nueva forma es un microscopio que viene en un sobre. Ese sobre se comienza a desarmar el papel, ¿verdad? Es un papel especial, y comienzan a ensamblarse las piezas hasta que se arma un microscopio. Es decir, que eso lo puede hacer cualquier docente en el liceo, en la escuela, con los estudiantes, con los niños, y armarse sus propios microscopios. Se lograron traer 50, probablemente se repartan en la escuela, y bueno, quizás podamos, a mí se me fue la cabeza con lograr tener un microscopio por estudiantes, como el caso de la Ceibalita, ¿no? Y creo que sería un avance extraordinario para nuestro país poder lograr eso, porque ya te digo, no es un aparato como el que teníamos nosotros antes, la verdad que tenemos que ajustar todo, sino que ya te digo, son 50 sobres, son 50 microscopios. Y ahora sería bien interesante, ¿no? Esa misma cuestión que decís vos de la informática o de la computadora por niño, pero que abre dimensiones, ¿no? De comunicación, de información, etc. Pero qué importante también un microscopio, que te abre todo un mundo al cual de otra manera no accedes. Yo una cosa que siempre cuando he dado biología, una de las cosas que siempre le gusta o no le gusta a los chicos biología, cuando se asoman al microscopio, es una cosa que apasiona a cualquiera. Claro. Es una cosa que lo notás, ¿verdad? Porque hasta se pelean por ver quién ve y quién no ve. Digo, es un elemento muy motivante, ¿no? Y por eso que vos decís, porque accedes a un mundo que no ves, claro, y que existe. Un mundo con el que estás conviviendo. Y con el que estás conviviendo, exactamente, es parte de eso. De manera que sería realmente extraordinario si podemos hacerlo. Finalmente decir de que Santa Lucía colaboró y está presente porque Tendales logramos coordinar con Tendales, y la revista, el primer número de este año, ya está en Tacuarembó. Mandamos 30 ejemplares para repartir por cada escuela, con un artículo sobre Clemente Estable, que tuve el honor de escribirlo, y las 4 revistas del año van a tener un artículo este año sobre Clemente. ¿Qué importancia, qué implica Clemente Estable para el país, para Santa Lucía? Nosotros ahora contigo estamos develando de alguna manera cuál es la importancia para Santa Lucía, la pertenencia que Clemente él mismo expresaba, ¿no? Al respecto de esta ciudad. Porque ahora hablamos de niños, de escuela, ¿por qué estamos hablando de eso en relación a Clemente Estable? Bien, lo primero, por ejemplo, que Momo Sapiens hizo una parodia sobre Clemente, pero Santa Lucía no se nombra. Ajá. No aparece. O sea que, digo,
qué importante es que nosotros podamos, yo soy medio a veces, ¿no? Medio pesado, pero en realidad por eso, porque más que nada a mí me llama la atención que yo, no siendo de Santa Lucía, ¿verdad? No se haya todavía apropiado de esta personalidad, o sea, no se haga parte de nosotros la figura de Clemente Estable. Pero más allá de eso, de acuerdo a la pregunta que vos me hacés, es que Clemente Estable fue un individuo, un sujeto que fue más allá de ese sentido de la vida de Clemente, o sea, fue más allá de lo científico, fue más allá del proceso de investigación, que fue realmente creativo, fue extraordinariamente creativo, porque Clemente abarcó una cantidad de áreas sumamente sensibles para el Uruguay. Una de las áreas fundamentales que Clemente siempre lo estuvo presente, porque no olvidemos que Clemente es maestro, o sea, su título es maestro escuela. ¿Ah? Y al contrario, es decir, con ese título de maestro, él logra acceder a lugares como, por ejemplo, estar becado en el periodo de entreguerras con nada más y nada menos que uno de los científicos más grandes que existía en Europa en ese momento, que es Santiago Ramón y Cajal. Acceder a Santiago Ramón y Cajal era una cosa, ¿verdad? Yo qué sé, como hubiera sido en su momento acceder a Haeckel en Alemania o a Boyce en Italia, o no sé, es decir, la capacidad de Clemente Estable en cuanto a su compromiso con lo que hacía y su capacidad intelectual era increíble. Porque hay que ver que un maestro tenía que estar al nivel de un individuo como Santiago Ramón y Cajal, estudiando nada más y nada menos que el tejido nervioso. Uno de los problemas más grandes que tenía el ser humano hasta ese momento, de resolver cómo estaba diseñado y armado el tejido, que obviamente nos hace todo lo que somos. Y Clemente Estable estuvo a la altura, tanto estuvo a la altura de eso que hay una cantidad de relaciones epistolares entre ellos, en el cual Cajal realmente expresa su afecto y su respeto sobre la figura estableciendo que es una de las personalidades más importantes que han pisado su laboratorio. Lo dice Cajal. ¿Ah? Clemente, cuando llega al Uruguay de vuelta, no solo va en enseñanza primaria, es decir, es en primaria donde comienza la investigación en biología en el Uruguay. No es en la universidad, es en primaria. En el ámbito de primaria logra constituir el primer instituto de investigaciones biológicas. Pero como es maestro, lo primero que le preocupaba a él era a los niños, es decir, cómo se les enseñaba a los niños. Y ahí entra todo el bagaje impresionante que Clemente Estable desarrolla para crear lo que se llamó comúnmente, ¿verdad?, el Plan Estable, que estuvo vigente desde 1930 a 1970. En 1970 se corta el Plan Estable, que fue por la pedagogía causal, decía él, el plan por la pedagogía causal, un plan extraordinariamente avanzado, en el cual hay artículos de pedagogos a nivel internacional donde destacan los extraordinarios avances que había logrado el Plan Estable, un plan con un diseño muy especial, donde el centro era el niño, ¿verdad?, del proceso educativo, y donde él iba descubriendo, ¿verdad?, todo un diseño del sistema que se llamó escalonado o en espiral y demás, donde el chico iba avanzando, encontrando sus propias respuestas a los problemas que se le iban planteando constantemente. Obviamente para los maestros no era nada fácil ese plan, porque implica un desarrollo del plan pedagógico más allá de la transmisión oral. Implica todo un proceso de actividades realizadas por el niño o por los estudiantes, que lleva a que el maestro tenga que tener una formación también muy fuerte en una serie de aspectos. Ese fue un aspecto que pensó Clemente Estable y obviamente avanzadísimo. Tanto es así que, por ejemplo, hoy en día se aplican cantidad de cosas que hay hasta en el diseño de algunos programas, se nota que sin decirlo,
hay allí elementos que Clemente Estable tenía. Recuerdo incluso que yo tuve estudiantes acá en Santa Lucía de la colonia Martiriné, donde estaba Clausen, no sé si alguno de ustedes lo conoció, probablemente no, pero allí se desarrollaba una actividad también de mucha implicancia con el estudiante en cuanto al hacer y descubrir, ¿verdad? Y eso me parece importante. Incluso hemos tenido frases que como que han sido creaciones extraordinarias, por ejemplo, en los 90, que decían, las nuevas enseñanzas implica que los estudiantes aprendan a aprender. Eso lo dijo Clemente Estable, yo lo tengo en una conferencia en el año 59, en una charla que dio para maestros, en el cual él dice claramente, tenemos que empezar a enseñarles a aprender a los estudiantes. Después nos vienen en los 90 a decir como que eso era un descubrimiento de los cerebros que estaban pergeñados en las nuevas formas de enseñanza en el mundo. Bueno, de manera que, por un aspecto. Otro aspecto es el aspecto del pensamiento y de la reflexión filosófica de Clemente. Es decir, él se consideraba un alumno, un discípulo de Eva Ferreira. Fueron entrañables amigos y se influenciaron mutuamente muchísimo. A mí me llamó la atención cuando hace poco fui a la Intendencia Municipal de Canelones y entré allí donde se sacaban las partidas de nacimiento, no sé qué, y miro para un costado y me encuentro con una semejante foto donde están los dos juntos, Clemente y Carlos Eva Ferreira. Y seguramente la mayoría de la gente que entra allí no tenga idea de quiénes son esas dos personas que están allí. Incluso estuve hablando con los funcionarios así, le digo, pero es increíble la foto que tiene usted acá. Y entonces también desarrolla todo un pensamiento que se ve reflejado en varios aspectos. Primero, el aspecto del pensamiento filosófico de Clemente está en los aspectos epistemológicos. O sea, conocer sobre el conocimiento y ver qué grado de implicancia tiene ese conocimiento en el conjunto de la sociedad y de dónde proviene ese conocimiento. Eso, es extraordinariamente inquietante cómo lo plantea Clemente y lo interesante que es eso, ¿no? O sea, no el conocimiento por el conocimiento mismo, sino conocer sobre él, ver cuál es su origen y cómo repercute eso a nivel de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, el manejo del aspecto científico, no porque es un asunto de los científicos en el laboratorio cerrado, sino que lo que él decía que eso tiene que ser totalmente abierto y funcional a la sociedad, ¿no? El cuarto aspecto que podríamos decir es un sujeto sumamente comprometido con la realidad de su país. Todo lo que hacía él lo hacía por Uruguay y lo hacía en función de su visión de la sociedad, de la integración de la sociedad del conocimiento, de que el conocimiento fuera un bien social. Y eso lo practicó en todo momento, lo practica con el aspecto multidisciplinario, es decir, trabajando con médicos, con veterinarios, con una cantidad con los maestros mismos. Las maestras, por ejemplo, fueron las primeras discípulas e investigadoras en el Uruguay. En 1930, el primer congreso de biología a nivel mundial se desarrolla en Uruguay, después de 2 meses de haber sido campeones del mundo, ¿tá? Y los primeros trabajos presentados, aparte de Clemente, fueron por 2 maestras de investigación presentados en ese congreso de biología, donde vinieron los mayores bochos del mundo en biología en ese momento. Es decir, está superado el aspecto de género, está superado los preconceptos sobre quiénes deben desarrollar la investigación, están superados los aspectos pedagógicos modernos, ¿verdad? Pero aparte Clemente, por ejemplo, es fundador, junto con otros compañeros, de la primera gremial magisterial del Uruguay. Y es el primero, yo tengo un discurso en uno de los libros, que tuve el privilegio de hacer el prólogo de ese libro, que realmente me resultó fascinante y me rompió la cabeza, cuando Clemente hace una defensa, antes de irse a Europa,
hace una defensa del salario docente, de la importancia que tenía el salario docente para la independencia y la creatividad del maestro y del investigador, es decir, vivir para enseñar y poder vivir dignamente eso. Y eso es lo que le daba independencia al maestro en cuanto a su desarrollo como tal, a su aspecto docente, ¿no? Pero después tiene otras implicancias muy importantes, es decir, su compromiso con la democracia fue evidentemente evidente en él, ¿no? El libre pensamiento, toda esa implicancia en los aspectos sociales, de que los niños debían ser los primeros en ser favorecidos, tanto en el aspecto educativo como en los aspectos que tenían que ver con vivienda, salud y demás. Era un poco lo que decía Ferreiro también, ¿no? De aquello de arrancar con los mismos derechos, ¿no? Exactamente, es decir, ves inmediatamente la base, claro, los vasos comunicantes que existen entre ellos, ¿no? Y que los aspectos científicos duros no están alejados de los elementos filosóficos que llevan a un país a desarrollar determinadas formas de ser y de relacionarnos, ¿no? Esa forma de horizontalidad, ¿verdad? Que generaba Clemente. Es decir, yo no soy más que mis estudiantes o mis discípulos. Es más, él ni siquiera le molestaba que si algún estudiante venía y le decía no me firma esta investigación, este trabajo original. No, el trabajo es tuyo, lo hiciste tú, lo firmás tú. O sea, ni siquiera se apropiaba, o porque él era el jefe del departamento, digamos, asumía esa actitud. Estaría un poco también por fuera de los cánones de la academia del momento y de ahora también. Y era un hombre incómodo, ¿no? Claro. Para su momento creo que era un hombre incómodo, porque obviamente, es decir, no tenía una formación académica. Y entonces obviamente el hecho de ser un autodidacta, un maestro que no tenía un título universitario que adornara todo esto, y bueno, y llegar a los niveles que él llegó, era un poco molesto todo, ¿no? Y bueno, creo que esos son todos valores, el valor de la solidaridad, el valor de la aplicación al trabajo, es decir, el trabajo es y debe ser un proyecto de realización personal, el no claudicar, el hecho de que él tenía determinadas ideas y lo lograra realizar. O sea, él convenció formar un instituto para investigar, convenció que se hiciera un congreso internacional de biología, convenció para que en Uruguay se trajera el primer microscopio electrónico para toda Latinoamérica, y aquí en Uruguay vino una cantidad de investigadores y se formaron acá en Uruguay una verdadera escuela que creó Clemente Estable, como el de Roberti, por ejemplo, que era argentino, en el proceso de formar investigadores en biología. Y entonces prácticamente, como ves, no hay área donde él evidentemente era un ser político, ¿no? Por excelencia, no político partidario, un ser político en su forma de pensar y de reflexionar y de implicarse en todos los problemas, ¿no? Y en ese sentido creo que es una personalidad todavía poco valorada en esos aspectos, ¿no? Tengo la impresión. Sí, igual estaba pensando en eso de que él promocionaba un poco el hecho de que cualquiera accediera de alguna u otra forma a la investigación, ¿no? Que es algo que se supone que hoy está teniendo como una actitud de vanguardia del mundo, ¿no? El hacerlo uno mismo, el investigar por uno mismo. Simplemente ya esto lo decía a mitad del siglo XX. Claro, sí, totalmente. Eso de alguna manera demuestra, digamos, la visión que tenía Clemente, no solo de la ciencia, sino de la sociedad, cómo debía evolucionar una sociedad. Exacto, él tenía una visión muy adelantada a su momento, ¿no? ¿Vos pensás que la coyuntura política del momento del Uruguay influyó en el pensamiento de Clemente? Lo que sí te digo, seguro para mí, es que indudablemente él encontró un momento del Uruguay económico, social y político muy favorable. Ahí está. Y eso él lo aprovechó. Claro. Eso me queda clarísimo, ¿no? Él
fue un individuo que vio un país porque las condiciones se daban, ¿no? Él decía, sembrar a favor del viento. Claro. Él lo decía. Claro, cuando vos tirás la semilla y tenés el viento a favor, la semilla, ¿verdad?, se expande. Y entonces, si vos lográs darte cuenta del momento que vivís y decir, esto se puede hacer, y yo, si me propongo, lo tengo y lo puedo hacer, es porque evidentemente las condiciones del Uruguay en ese caso se daban. Pero no solo económicas, sino que se daba en una sociedad que seguramente tenía una cantidad de temas resueltos y podía convencer a una clase política que estaba permeable a todo eso, ¿verdad? Yo creo que después volvimos a un proceso inverso, ¿no? Donde todos esos aspectos comenzaron a cerrarse demasiado y bueno, indudablemente, digo, entre lo a la dictadura y durante la dictadura fue todo un proceso muy duro que creo que en cierta forma desarmó gran parte de esa visión que tenía Clemente, ¿no? Y fíjate que Clemente muere un 27 de octubre de 1976, un año tremendamente duro de la dictadura contra la sociedad uruguaya, ¿no? Y eso implica también de que la muerte de Clemente quizás no haya tenido el valor que hubiera tenido una sociedad democrática, abierta y valorada, que valorara su tremendo trabajo, ¿no? Digamos que entonces que estos aniversarios que se siguen celebrando de parte de la Fundación y bueno, y que exista el Instituto Clemente Estable, ese tipo de cosas es una forma de visibilizarlo y de mantenerlo vivo, pero hace falta más. Y yo pienso que sí. Hace falta incluirlo, por ejemplo, en la enseñanza particular a Clemente. Totalmente, totalmente. Te comentaba antes de esto que en el caso de las currículas, de los programas de biología, para sexto, por ejemplo, o de cuarto año de liceo, en la bibliografía no está indicado nunca Clemente Estable. Cuando sabemos que Clemente Estable es en el Uruguay, junto con Cajal a nivel mundial, y en el Uruguay son básicamente los fundadores y articuladores de la neurociencia. Cuando estudias sistema nervioso es imposible no tener que citar a Clemente Estable, porque allí hay una serie de avances en tinciones, coloraciones, tipo de preparados histológicos, de descubrimientos sobre la sinapsis, por ejemplo, neuronales, que son de un adelanto extraordinario, ¿no? Sin embargo, no figuran como un elemento bibliográfico de necesaria consulta para abordar esos temas, ¿no? ¿Y vos a qué le atribuís esa omisión? Yo creo que es un problema nuestro. Sí. Es un problema nuestro de no reparar en cuáles son los valores que tenemos y citar los valores sobre los trabajos que se realizan en Uruguay, ¿no? Pero también te diría que, como decías, se ha logrado avanzar en cantidad de áreas de investigación en Uruguay. Hay una cantidad de investigadores importantísimos, incluso en el Instituto Pasteur, en Clemente Estable, en la Facultad de Ciencias y en las distintas facultades, donde hay trabajos muy importantes a tener actualizados en los programas y no se hace. Quizás nos falte los niveles de comunicación, ¿verdad?, entre los distintos niveles de investigación y de creación del conocimiento en Uruguay. Eso es evidente que falta, ¿no? También tal vez no tenemos una visión para adentro que valore la producción nacional de conocimiento nacional. Sí, o sea, el viejo adagio de si es el barrio. ¿No? pero viste que a veces las relaciones endogámicas no son buenas. Sí. Pero una cosa es tratar de uno nutrirse de otras cosas también que vienen de afuera, pero valorar lo nuestro. Una cosa es negar prácticamente lo nuestro. Es una cosa que es un problema que tenemos y pienso que la universidad incluso debería ser cabeza en estos mecanismos de expansión y de divulgación y de extensión, ¿verdad?, sobre el conocimiento cuando se genera, ¿no? Y entonces poderlos integrar todos esos elementos y actualizarnos todos, ¿verdad?, estar al día en estas cosas. En una actividad como la científica que tiene un desarrollo
brutal. No olvidemos que hasta hace 10 años el conocimiento científico se duplicaba en un lustro. Hoy se duplica prácticamente cada 3 años, 3 años y medio. Entonces, digo, el estar actualizado es un problema que tenemos que resolver. Y el estar actualizado con lo que trabajamos acá adentro, mucho más. Bueno, Gustavo, y como para ir cerrando, ¿qué reflexión final sobre Clemente te gustaría dejar o qué te gustaría decir? Y a mí me encantaría que en el Uruguay, de alguna forma, por todas estas cosas que hemos hablado hoy, se tuviera más en cuenta constantemente, ¿verdad? En los congresos sobre educación, en los encuentros pedagógicos, en la actividad científica, en las actividades generalmente de encuentro de estudiantes y de docentes, tengamos siempre presente todos esos aspectos, porque tienen que ver con los valores esenciales del Uruguay, ¿no? Y bueno, yo creo que Clemente representa eso, son los valores esenciales del Uruguay, ¿no? Y que los historiadores, de vez en cuando, en vez de echar una mirada solamente sobre lo político y económico, hagan un análisis también sobre cuáles fueron los aspectos científicos que influyeron notoriamente en el Uruguay moderno. Gustavo, muchísimas gracias. A las órdenes, gracias a ustedes.